Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por estar acá en esta plática de qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos. Creo que es un tema súper relevante porque no hay una sola persona en el mundo que no haya aprendido algo, ¿no? Todos aprendemos desde que tenemos que empezar a caminar, a hablar, y como que siempre la gente relaciona mucho la palabra aprendizaje con la escuela, pero realmente nuestro cerebro solamente sabe hacer dos cosas, ¿no? Algo conocido o algo desconocido. Cuando hace algo conocido, quiere decir que está practicando lo que aprendió, y cuando hace algo nuevo, pues está aprendiendo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es aprender. Aprender viene de la palabra en latín aprendere, que ap significa de cerca a y prendere quiere decir capturar. Y es como si estuviéramos cerca de capturar o hacer nuestro algo, ¿no? Esta cosa nueva a la que nos enfrentamos. Y eso puede ser pues desde un conocimiento, pero también una habilidad. Se aprenden conductas, valores y digamos que pues todas las cosas en la vida, ¿no? Es el resultado entonces de la atención, del estudio, de la experiencia, del razonamiento y todas las acciones, digamos, que van a pasar en nuestro cerebro, ¿no? Todas las funciones psicológicas, cognitivas como la observación, obviamente el razonamiento y todo lo que pasa en nuestro mundo externo cuando interactuamos con él. Y bueno, el objetivo de esta plática es un poquito acercarnos a saber qué pasa en este cerebro tan complejo cuando está aprendiendo y pues ver si realmente aprendiendo sobre este proceso, nosotros podríamos entonces adquirir habilidades para aprender mejor o enseñar mejor, ¿no? Que sería aprender a aprender justamente. Vamos a hablar un poquito del cerebro, algunas características. El cerebro humano eh, tiene la función principal de transmitir mensajes, procesarlos, analizar esta información y dar una respuesta. Pesa entre 1.300 y 1.400 kilogramos y consume el 20% de la energía total de nuestro cuerpo, ¿no? Consume muchísima energía y está formado 78% de agua, 10% de grasa y 8% de proteína. Esto quiere decir que, vean la cantidad enorme de agua que tiene, que el cerebro necesita de 8 a 12 vasos de agua al día para funcionar bien. Y normalmente muchísima gente realmente no toma tanta agua y muchos de nuestros alumnos, ¿no? Están deshidratados y esto produce pues somnolencia, ¿no? Y no una buena función cognitiva. También es como interesante ver que por el cerebro pasan 36 litros de sangre cada hora. Esta sangre lo que aporta al cerebro es glucosa, oxígeno, proteínas y nutrientes. Y eso es lo que el cerebro utiliza para funcionar bien, ¿no? Si nosotros dejáramos de recibir un momentito sangre, pues eso causa un daño impresionante en el cerebro, ¿no? Y hasta la pérdida de conciencia propiamente, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos indica que es súper importante entonces alimentarnos correctamente, tener una buena nutrición, ¿no? Balanceada para que nuestro cerebro funcione bien. Y de hecho se sabe que hay muchísimos como alimentos que favorecen muchísimo la función cerebral. Esto es importante para que nosotros vayamos aprendiendo qué partes van a ir del cerebro participan en el aprendizaje. Si vemos el cerebro, la parte externa, la vamos a ir a pintar de colores, está dividida ahí en varias áreas y esta parte externa se llama corteza cerebral. Y las distintas áreas de esta corteza son las que van a participar más activamente durante el aprendizaje porque están encargadas de la mayoría de las funciones cognitivas como la percepción, el razonamiento, memoria y la resolución de problemas. Y vamos a ver.
Esta parte de acá, la rojita que está hasta atrás, es la occipital y es la encargada de recibir toda la información visual. La parietal es la encargada de recibir toda la información somatosensorial, que quiere decir toda la información que llega de nuestro sentido del tacto, la percepción de nuestro cuerpo, la propiocepción, cómo está mi cuerpo acomodado en el espacio, y eso obviamente va a servir para después poderlo mover. En la parte azul es la temporal, que se encarga del procesamiento auditivo, de todo lo que es el sonido. Después tenemos lo frontal, que va a estar encargado del movimiento como tal, la coordinación motora. Y más adelante, dentro del mismo frontal, pero ya lo llamaríamos prefrontal, que sería esta, nuestra frente, es el área que está encargada de todo el procesamiento cognitivo, pero más superior, todo lo más abstracto, y es justo la zona del cerebro que se encarga de coordinar y organizar toda la función de todo el resto del cerebro. Les pongo ahí un director de orquesta porque es así, es su función, ¿no? Poder organizar a todas las demás partes para que al final el concierto, ¿no? Suene bien. Y de este lado también, que no es parte de la corteza cerebral, pero que también influye muchísimo en el aprendizaje, tenemos al cerebelo. El cerebelo está encargado del movimiento, el equilibrio, pero también de los aprendizajes motores y de la automatización del movimiento. Si nosotros partiéramos este cerebro a la mitad, veríamos esta parte interna que tenemos acá, y acá en el centro, este es algo que se llama el sistema límbico. Nosotros, normalmente este sistema límbico, la gente lo conoce como el sistema de las emociones. Generalmente se relaciona con eso y diríamos que, bueno, estaría relacionado con el aprendizaje por esta parte de motivación y todo eso, que obviamente sí, lo vamos a ver más adelante, pero tiene funciones mucho más directas. El sistema límbico, como ya dije, bueno, sí, se encarga de todo el procesamiento de emociones, la irritabilidad, la ansiedad, regula el comportamiento motivado por el miedo, la alimentación, todo lo que es como esta parte de supervivencia. Pero es muy importante decir que también establece las memorias que se relacionan con la entrada sensorial, es decir, todo lo que llega del exterior de nuestros 5 sentidos, llegan acá y se dirigen propiamente a almacenarse en la memoria. El tálamo los ubica para poderlos dirigir a la corteza cerebral, pero también manda un mapa, digamos, ahí a un lugarcito del sistema límbico que se llama hipocampo, y que ahí se van a procesar, se van a codificar las memorias a largo plazo. ¿Ah? Entonces, también está involucrado en la memoria de procedimientos conductuales durante el aprendizaje y en la producción de la mayoría de las hormonas y los químicos cerebrales, que también van a estar muy involucrados en el aprendizaje, como es la dopamina y la acetilcolina, etcétera, ¿no? Esto, bueno, que nos dice que es súper importante para el aprendizaje, no solamente por estar motivados por aprender, sino porque esta misma motivación va a ayudar a la consolidación de las memorias. Y, por ejemplo, sabemos que en momentos de estrés, por ejemplo, el hipocampo, la amígdala se activa muchísimo aquí dentro del sistema límbico, y el hipocampo, digamos, como obstruye esta codificación de memorias. Por eso la gente, por ejemplo, que vive un shock muy fuerte, un accidente o un asalto o algo así, de repente cuando cuentan la historia dicen, y ahí ya no me acuerdo de nada, ¿no? O sea, olvidan lo que sucede por esta situación de estrés muy alto, ¿no? Entonces, bueno, para el aprendizaje, esto lo podemos relacionar de manera muy, muy fuerte. Saber que la motivación sí va a tener una relación directa con la memoria. Entonces, y además, justamente va a activar nuestro cerebro y nos va a dar la energía para seguir como el objetivo de lo que queremos aprender y adquirir, ¿no? Como les había hablado, ¿no? De estas hormonas y neurotransmisores, la descarga de dopamina en el cerebro, pues crea la motivación justamente por aprender.
Y podemos como promover la liberación de dopamina, pues siendo curioso, teniendo interés por lo que estamos aprendiendo y estableciendo como un objetivo, saber qué es lo que quiero lograr con mi aprendizaje. Esto va a ser muy bueno para que nosotros realmente tengamos un aprendizaje significativo. Los alumnos que nada más quieren como aprender y acordarse, ¿no? Del contenido para pasar el examen nada más, pues no es una motivación realmente fuerte y entonces la consolidación de memorias a largo plazo no se da, ¿no? Llegan al examen, ponen todas las respuestas y salen del examen y ya no se acuerdan de nada, ¿no? Lo desechan porque se queda muy en la memoria a corto plazo, ¿no? Por eso, decíamos, mantener el estrés bajo es muy importante para el aprendizaje y para esto, pues, podemos practicar técnicas de manejo de estrés, ¿no? Como respiración profunda, etcétera. Y también establecer para nosotros mismos ciertas recompensas, ¿no? Motivarnos para decir, bueno, después de que logre aprenderme esto, voy a tener alguna recompensa, alguna cosa que yo quiera lograr. Y bueno, sabemos que lo que mejor hace el cerebro humano es aprender. Y este aprendizaje, lo que realmente significa a nivel cerebral, es modificación, ¿no? Aprender modifica el cerebro estructuralmente y a eso lo llamamos neuroplasticidad, ¿no? Para poder hablar de aprendizaje, pues tendríamos que hablar entonces de neuroplasticidad y como ya fui mencionando, de memoria y de atención. Vamos a tocarlos ahora. La neuroplasticidad son cambios adaptativos, funcionales y estructurales en el sistema nervioso que en realidad son, digamos, como estos cambios en la sinapsis, las neuronas en nuestro cerebro, que son las células principales, se conectan a través de sinapsis. Y el aprendizaje literal es hacer nuevas sinapsis, nuevas conexiones, y cuando se dan muchas de estas conexiones se forman nuevos circuitos. Y la neuroplasticidad es justamente el resultado de la experiencia, de lo que hacemos, o a veces también surge cuando hay algún daño cerebral. Aquí podemos ver unas neuronas y como ven, cuando estas neuronas se juntan es cuando hacen sinapsis y esto es un mecanismo electroquímico, ¿sí? Se transmite la información a través de la neurona en actividad eléctrica. Cuando se junta con otra neurona y hace sinapsis, se liberan neurotransmisores que son sustancias químicas y por lo tanto, algunos de los mecanismos de neuroplasticidad pueden ser o químicos o estructurales y cuando estos se dan de manera conjunta y a gran escala, se llaman también que son cambios funcionales. Entonces, cuando se dan cambios químicos es cuando hay un cambio en esta concentración de los neurotransmisores que se libera y entonces hace que la otra neurona pueda activarse de manera más efectiva en la siguiente vez y va aprendiendo. Esta continua activación va a hacer que crezcan dendritas, que son como estos hilitos que se ven ahí, que son como patitas de la neurona, que son las que se conectan con otras neuronas. Y eso, bueno, estructuralmente cambia hasta hacer, digamos, se llaman como bosques neuronales. Ahorita lo vamos a ver. Vean cómo aquí en la imagen del nacimiento tenemos varias neuronas que están como aisladas, están solitas. Y después vemos cómo a los 15 meses está un gran bosque neuronal, ¿no? Todo lleno ahí de dendritas y pareciera como que hay más axones, ¿no? Pero en realidad no es que la cantidad de neuronas aumente, sino que realmente se han ido conectando cada vez más. Y de los 2 a 3 años tenemos un poco menos de neuronas porque realmente ahí hay una poda neuronal, que quiere decir que lo que no se usó, las neuronas que no se conectaron, se pierden.
para hacer que las neuronas que sí se conectan tengan conexiones más funcionales y mejores, digamos como que haya espacio para que esas se sigan conectando. Y como podemos ver, lo que hace estos cambios a nivel cerebral es propiamente la experiencia y únicamente la experiencia, ¿no? Que el niño realmente se mueva, toque cosas, vea cosas, escuche cosas, todo eso va haciendo que su cerebro se vaya enriqueciendo. Hay una ley, la ley Hebbiana de neuroplasticidad, que dice que el aprendizaje realmente se da cuando una célula requiere menos impulsos que otra la siguiente vez que se activa. Es decir, una vez que hay una conexión, una sinapsis, como habíamos dicho, esta neurona aprende a responder ante la otra. Entonces, la siguiente vez que tiene que activarse necesita menos impulsos para hacerlo y de esta manera, digamos, como facilita la activación y quiere decir que ya ha aprendido, ¿no? Cuando esto se repite muchas veces, estas mismas conexiones se asocian, es decir, que se fortalecen. Es como esta cadena, se va formando una cadena eh, que realmente hace la conexión muy dura y muy estable. Ajá. Y eso en el contrario de cuando las neuronas no se activan, pues esas conexiones no se refuerzan. Si se activa una vez y no se repite la acción, eso no se refuerza y digamos que la conexión se pierde. Entonces, bueno, esto nos dice la gran importancia que tiene el reusar lo que hemos aprendido, la información que hemos aprendido y repetirla, practicar. Esto va a generar, como les había dicho, cambios funcionales. A medida que más se usa una región del cerebro, pues se vuelve más y más excitable, más fácil de usar cada vez y entonces hay más disponibilidad de neurotransmisores y esto hace que, digamos, que el proceso se vaya haciendo más rápido y más fácil. Como cuando nosotros aprendemos a hacer algo, por ejemplo, si fuera, no sé, manejar al principio, pues es muy complejo, hay que estar enfocado en muchísimas cosas y todo como que cuesta mucho trabajo. Una vez que automatizamos ese aprendizaje, ya uno lo hace de manera automática y hasta uno puede hacer otras cosas al mismo tiempo. Esto, lo que se ve a nivel cerebral, pues es que las redes enteras de actividad pues cambian y se mueven. ¿Sí? Entonces, como conclusión de esto diríamos que el mejor conductor para hacer un cambio neuroplástico en el cerebro es el comportamiento. Por lo tanto, es súper importante formar hábitos, practicar y repetir, pero la neurociencia nos dice que no solamente practicar y repetir lo mismo una y otra vez, sino esa repetición hay que irla aumentando de dificultad para que siempre tengamos como un pequeño reto. Y este reto nos genere un gran interés por seguir aprendiendo y por seguir como logrando pues estos triunfos, digamos, pequeños que nos vamos proponiendo y así esto va a hacer que estas conexiones realmente se consoliden muy fuertes y se haga un cambio estructural en nuestro cerebro. Ahora vamos a hablar un poco de memoria. La memoria es la única evidencia que tenemos del aprendizaje. Hay tres tipos de memoria: la a corto plazo, a largo plazo y la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la primera que, digamos, utilizamos, que dura unos cuantos segundos y es cuando nosotros adquirimos alguna información y la podemos manipular mentalmente, como por ejemplo cuando recordamos un número y podemos ordenar esas cifras, por ejemplo, de menor a mayor, o tener un número de teléfono y recordarlo para poderlo apuntar, o sea, ese cambio al anotarlo o así. Y cuando está un poquito más de tiempo en nuestra cabeza, pasa a la memoria a corto plazo, se almacena la información temporalmente y claro que esto permite, ¿no?, que se pueda manipular la información en la memoria de trabajo. Y la memoria a largo plazo, entonces, es ya la almacenación de esta información de manera más duradera, ya mucho tiempo. Ya queda en nuestra memoria para poderlo recordar. Les voy a dar hablar un poquito de estrategias como de memoria
tomando como lo que se ha encontrado en investigaciones de neurociencias sobre memoria para que nosotros realmente podamos aplicarlas al aprendizaje y aprender mejor. La primera se llama Active Recall, que quiere decir que es un método en el que nosotros hacemos como el esfuerzo de recordar lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado o lo que hemos visto en alguna clase, lo que hemos aprendido antes, pero sin leerlo, sin escucharlo. O sea, simplemente como decir, a ver, ¿de qué se trató la clase de hoy? ¿Qué vimos? ¿Esto qué significaba tal concepto? Etcétera. Y hay varias técnicas de estudio que están ahora pues muy de moda también en internet y así que hacen esto del Active Recall y una de estas es las flashcards. Las flashcards, ¿no? Las tarjetitas, uno pone el concepto de un lado, el nombre y el concepto del otro lado y entonces uno ve el nombre y tengo que hacer el esfuerzo por decir el concepto y ya luego lo checo en la parte de atrás. También está la estrategia de enseñarle a otra persona el mismo aprendizaje y también el tomar las notas que hiciste, los apuntes de tu clase, pero ese mismo día repasarlos, pero no leerlos, sino ver y tapar, decir, a ver, ¿qué parte escribí aquí? Bueno, tal concepto y repetirlo y después checarlo igual en las notas y sobre todo decirlo con tus propias palabras. Esto en la investigación se ha visto que es la mejor estrategia para crear enlaces de memoria a largo plazo duraderos de esta información. También algo súper importante que tenemos es la repetición espaciada. ¿Qué quiere decir? Cortar la información, dividirla en distintas pedazos, partes, e irla estudiando en distintos días. Es mejor estudiar 15 minutos diarios a 2 horas seguidas antes del examen. Eso se ha visto que tiene muchos mejores resultados. Y vemos aquí en una gráfica cómo tenemos la línea punteada roja, es la curva del olvido. Y normalmente si nosotros aprendemos algo y lo dejamos pasar el tiempo, ¿cómo se va olvidando? La vemos aquí, pero si nosotros espaciadamente programamos sesiones de estudio como de repetir, y más si usamos el Active Recall o el recuerdo activo, en distintas sesiones de tiempo, vamos viendo cómo esta curva de memoria, en vez de caer drásticamente, pues se va como aplanando y al final tenemos que realmente nuestra memoria no decae. Después, bueno, vemos que es súper importante asociar el conocimiento. Nuestra memoria de trabajo solamente puede retener alrededor de 4 conceptos o ideas simples. En realidad es muy poquito. Entonces, de lo que se puede ayudar esta memoria de trabajo es de la memoria a largo plazo, o sea, de conocimientos previamente adquiridos. ¿Qué cosas yo ya sé sobre esto? Y ahí es donde yo voy a ir como a poner encima el conocimiento nuevo para que se sostenga la memoria de trabajo y tenga como un link fuerte para mantenerse. Por eso es súper importante que al estudiar podamos relacionar estos conceptos con algo, ¿no? Previamente conocido, activar conocimiento previo y también usar asociaciones como acrónimos, metáforas y mapas conceptuales para poder organizar esa información y poderla también asociar, ¿no? En distintas categorías o como por temas. También es importante asociar la información en diferentes modalidades. O sea, usar distintas áreas cerebrales para que la memoria de trabajo pueda almacenar más, para que no solo sea la memoria de trabajo auditiva o visual, sino que la podamos combinar. Entonces es súper importante asociar los conceptos con imágenes y esto también lo podemos relacionar con la técnica de las flashcards en la que podemos poner como un dibujo de un lado y poderlo explicar verbalmente y atrás tener obviamente la definición. También los acrónimos y hay una técnica muy buena
que son las como estrategias mnemotécnicas por ahí, que se llama el Palacio de la Memoria, que quiere decir como visualizar un lugar conocido que yo ya tenga en mi mente como muy bien establecido, como una casa o un lugar así, e ir imaginando en las distintas partes de la casa cómo voy encontrando la información. Y de esta manera, pues los expertos en memoria que hacen hasta concursos y así logran retener muchísimas palabras o números o conceptos. También dentro de nuestra toma de notas, por ejemplo, de apuntes, podemos utilizar abreviaturas, símbolos, dibujos, etcétera, para ayudarnos a poder retener mejor esa información. Algo muy, muy importante que va a también a ayudar a la memoria es el sueño. El sueño no solamente nos protege a los circuitos corticales del daño oxidativo, ¿no? A nivel fisiológico, sino que al dormir nosotros podemos fijar la memoria a largo plazo. ¿Ja? Y obviamente, bueno, también ahí dice, olvida lo innecesario. Por eso es muy importante primero como crear bien estas conexiones para que eso que nosotros hayamos aprendido durante el día, durante la noche, pueda fijarse y consolidarse. Ahora, si mencionamos también la atención, que es un proceso súper importante para poder después adquirir la información que yo estoy obteniendo y la pueda almacenar. Ajá. Primero, digamos como que el primer paso para guardar la información en nuestra memoria es primero poner atención a ella. Entonces, esto es realmente fundamental para el aprendizaje. Nosotros tenemos, digamos, como dos modos de pensar. El modo difuso y el modo enfocado. El modo enfocado es en el que, digamos, es el de la atención sostenida, ¿no? La que cuando yo estoy poniendo con toda mi conciencia atención a algo, prestando atención, concentrándome. Y el modo difuso es, por ejemplo, cuando yo salgo a dar un paseo o duermo, por ejemplo, ¿no? Mi mente sigue trabajando, pero como en el fondo. Y realmente no estoy yo al 100% consciente de todos los procesos que se generan ahí, pero por eso es que hay ciertas personas que les pasa, ¿no? Después de un periodo largo de trabajo, de concentración, salen a dar un paseo o toman un descanso y de repente es cuando surgen como ideas geniales, ¿no? Es como, ya sé cómo resolver este problema o ya entendí tal cosa, ¿no? Es porque nuestra memoria, nuestro pensamiento en modo difuso está ahí trabajando y de repente logra resolver estos conflictos. Entonces, bueno, algunas estrategias de atención sería, por ejemplo, no utilizar el multitasking. La gente que cree que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo se ha visto que es realmente perjudicial para una atención selectiva y una buena concentración ante lo que estoy haciendo. Esto se ha visto en varios estudios que pues realmente afecta muchísimo el aprendizaje. Hay de hecho un estudio muy importante con alumnos y se vio que los alumnos que utilizaban el celular durante la clase olvidaban mucho más la información, salían peor en los exámenes, tomaban menos apuntes, menos notas. ¿Por qué? Porque estas pequeñas como interrupciones hacen que el cerebro no pueda tomarse el tiempo de realmente entrar en el modo de enfoque, ¿no? Y entonces están todo el tiempo saliendo de ese modo de enfoque y como cortándolo y no permiten que se dé de manera adecuada. Para evitar esto, existe o ayuda muchísimo esta técnica del pomodoro. El pomodoro, ¿qué quiere decir? Primero, decidir que, bueno, se le da este nombre por el pomodoro de cocina, ¿no? El temporizador de cocina, que ahí lo tenemos. Y, bueno, ¿qué quiere decir? Tenemos primero que elegir la acción que queremos hacer o en lo que queremos enfocarnos, sobre todo ahora en el estudio, y poner un timer de 25 minutos.
Estos 25 minutos realmente le van a dar el tiempo a nuestro cerebro de entrar en este modo de enfoque y entonces que nuestra atención realmente trabaje bien para poder establecer y aprender y llevar este aprendizaje a la memoria. Utilizar nuestra memoria de trabajo mientras pasa el tiempo establecido y después tomar un descanso, que sería entonces entrar en modo difuso. Es súper importante que estos descansos no sean de otras actividades que también requieran atención, como por ejemplo, checar mis mails o, no sé, ver algo en el celular. Las redes sociales también como que hacen que uno ponga atención. Entonces, lo ideal sería más bien caminar, salir a caminar, ¿no? Estirarse o hacer alguna otra actividad que no requiera de una focalización así tan determinada. Y bueno, este proceso se va a repetir 4 ciclos y después entonces tomaríamos un descanso mucho más largo de 15 a 30 minutos y se ha visto que hacer esta técnica realmente lleva bueno, trae resultados mucho mejores que trabajar de manera continua mucho tiempo queriéndonos mantener en este modo enfocado por demasiado tiempo y que realmente entonces terminamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, distrayéndonos y en lugar de trabajar 2 horas realmente no productivas y terminamos, ¿no? Peor que si hacemos estos periodos de 25 minutos. Bueno, otro aspecto muy importante que ha dicho la neurociencia que ayuda muchísimo al aprendizaje es la activación física, la actividad física, el ejercicio, ¿no? No solamente promueve la activación sanguínea, la circulación sanguínea en el cerebro y ayuda a mejor concentración y mejor ánimo, mejor oxigenación, por supuesto, pero también se ha visto que produce una sustancia que sirve como fertilizador de las neuronas para que éstas puedan crear mejores conexiones y mejores ramificaciones dendríticas. También tiene mucho que ver con la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas, y se sabe que es el principal método de prevención para demencias o Alzheimer, ¿no? Degeneración cognitiva. Hay un estudio súper importante de un programa que se llama Move Forwards, en el que trataron en escuelas, aplicaron un programa de 20 minutos al día de activación física que tenía ciertas partes de como coordinación motora, activación, ejercicio cardiovascular y de relajación al final. Y se vio que incrementaron muchísimo los niveles en lectura, escritura y matemáticas. Los alumnos mejoraron al triple su progreso. Entonces, bueno, esto es como el esencial, sobre todo para los niños que están en edad escolar, pero para todas las personas que realmente quieran aprender y tener un buen funcionamiento cognitivo. Y por último, la última estrategia sería involucra a tu prefrontal. ¿Qué quiere decir? Les recuerdo, aquí está el cerebro, el prefrontal es la parte más anterior del cerebro y es nuestro director de orquesta. Este director va a organizar el funcionamiento del resto del cerebro y va a hacer que todas las otras partes funcionen bien, estén activas. Entonces, es muy importante establecer objetivos muy claros antes de empezar a aprender, saber lo que quiero aprender, lo que quiero lograr con ese aprendizaje, y eso nos va a ayudar a enfocarnos mejor y tener un aprendizaje más efectivo. También organizar y planear, ¿no? Crear un plan de estudio, un calendario en el que podamos ahí integrar esta estrategia del estudio espaciado, por ejemplo, y entonces eso va a ayudarnos a procrastinar menos, ¿no? Y a administrarnos mejor, pero sobre todo a poder aplicar todas estas estrategias que vimos y lograr conexiones fuertes en nuestra memoria de trabajo. La autoevaluación es también otra estrategia muy buena porque nos va haciendo conscientes sobre nuestro propio aprendizaje. Podemos hacer pruebas como continuas
en las que podemos ver qué tipos de errores tenemos, cuáles son, por qué son, y entonces aprender de ellos. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. A ver. ¿Qué podemos hacer para aprender a aprender? Bueno, pues para aprender a aprender hay que aprender sobre cómo se aprende, ¿no? Como lo que vimos ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje, qué áreas cerebrales participan en ellos y qué, o sea, estos procesos de aprendizaje como la memoria y la atención, cómo funcionan y ese funcionamiento, cómo le puedo sacar yo provecho, ¿no? Para hacerlo mejor en mi vida. Por ejemplo, esta parte de la memoria a largo plazo, ¿no? Como esto que expliqué, ¿no? Saber si yo sé que al repetir o practicar varias veces algún aprendizaje, estas conexiones se van a hacer mucho más fuertes, pues entonces voy a aplicar estas estrategias para, pues, hacerlo mejor, ¿no? No sé si con eso respondí. Bueno, tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿cómo logramos una neuroplasticidad? Bueno, la neuroplasticidad como tal se da cada vez que se hace una nueva conexión sináptica, que hay crecimiento dendrítico, que ¿no? Se hacen nuevos circuitos neuronales, como ya dijimos, y eso es únicamente a través de la actividad y de la experiencia, ¿no? Con todo lo nuevo que yo vivo. Hay un mecanismo biológico de la neuroplasticidad, que es la neurogénesis, que también la mencioné poquito, pero la neurogénesis, esta creación de nuevas neuronas, se ha visto que con el ejercicio, con el vivir experiencias nuevas, novedosas, probar cosas nuevas, hay ciertos alimentos también que nos mejoran en la función cognitiva y también producen neurogénesis, ¿no? Como los omegas, nueces y hay algunos nutrientes. Ay, justo la siguiente. Bueno, ¿existe alguna sustancia o medicamento que ayude al aprendizaje? Como tal, un medicamento que ayude al aprendizaje en una persona sana, diríamos que no, o sea, más bien hablaríamos de nutrientes, sí. Por ejemplo, los omegas, se ha visto que son súper beneficiosos para la función cerebral. Las nueces, las berries, sí, o sea, hay estos alimentos, ¿no? Que ayudan. Hay medicamentos para mejorar el funcionamiento cerebral, sí, pero se utilizan más bien cuando existe algún como trastorno, como un TDA o no sé, demencias, degeneración cognitiva, que hay medicamentos que mejoran la oxigenación cerebral, entonces eso también ayuda muchísimo, o que ya impactan directamente en la función como bioquímica de algún neurotransmisor en específico, ¿no? ¿Cómo aumentamos el proceso cognitivo en un niño? Bueno, el proceso cognitivo en un niño, pues igual hay que trabajar con la actividad, ¿sí? Hay que conocer cómo es el desarrollo cognitivo de un niño para poder trabajar como en su nivel cognitivo, siempre trabajar en su nivel o zona de desarrollo próxima. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que el niño puede hacer pero con un poquitito de ayuda, como lo que yo les había dicho, un poco como este reto que necesitamos para lograr las cosas? Esto genera muchísima motivación y realmente no es un nivel tan alto que el niño no lo pueda lograr, porque esto realmente crea frustración, al contrario, sino un poquitito más, entonces el niño va a tener una motivación y este reto va a hacer que estas conexiones del aprendizaje que haga sean mucho más fuertes. A ver, ¿cómo sabemos que una persona tiene problemas cognitivos? Bueno, en general los problemas cognitivos serían algo como
como muy general. Habría que ver qué tipo de problema cognitivo, pero sí sería una persona igual que tiene problemas de memoria, justamente, ¿no? Que no logra recordar la información que aprende, que no logra utilizarla, que no logra asociar los conocimientos, los distintos conocimientos que va teniendo, no los puede aplicar a la vida real. Sí, algo así. Es como muy amplio, puede ser en muchos aspectos, ¿no? Puede ser desde un problema atencional o un problema, sí, más profundo, ¿no? De distinto, y depende aparte en qué parte o en qué área cerebral sea la que hay más problemas. Ujú. Y bueno, ¿cuántas formas de aprendizaje hay y cuáles son? Bueno, pues está el aprendizaje no verbal también, que quiere decir todo lo que no está relacionado con lenguaje. Está el aprendizaje, dependiendo yo creo que más bien de la modalidad que sea el conocimiento. Existe el aprendizaje pues también de conocimientos, obviamente, en nuestra memoria declarativa, en nuestro procesamiento declarativo, y también puede ser el procedimental, que quiere decir aprendizaje de procedimientos o acciones motoras. Sí, depende del tipo de proceso que se esté queriendo aprender. Sí, nada más. No sé si hay alguna más, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hasta luego.